Por favor, la asistencia. Álava Ortiz Carlos. Alcibar Díaz, Lady. Presente, doctora. Álvarez Tumbaco. Presente, doctora. Bravo Moreira. Presente, doctora. Briones. Presente. Briones Emily, ¿dónde está? Presente. Aquí. A ver, hágame de la manito, Emily. Aquí. Emily. Presente. Ya te vi. Caicedo, Dayana. Buen día, presente, doctora. Buenos días. Calderón Alcíbar. Calderón Presente. Alcíbar. Presente. Ya. Campo Arteaga. Presente, doctora. Carrera Mejía. Presente, doctora. Carrillo. Presente, doctora. Casanova. Presente, doctora. ¿Dónde estás, Casanova? Por favor, Aquí, doctora. contesten la Que tengo un asistencia problema para con la la cámara. Hola. Por favor, no se van a ir. Un momentito. No se ¿sí? escuchaba bien, doctora. Hola. Aquí estamos, doctora. Chicos. Doctora. Ya, bueno, un poco lo que estaba diciendo el compañero, ¿verdad? Cabe señalar que las calorías, y también como lo dijo la compañera que le antecedió la palabra, ¿verdad? ¿Qué era lo que nos decía? Que las calorías van de acorde, ¿verdad? Al estado fisiológico, van de acorde a la actividad que nosotros realicemos, ¿verdad? Va de acorde a nuestra cultura, a nuestros hábitos alimentarios, y como ustedes ven en la tabla que ha puesto el compañero, que es de la OMS, ¿verdad? Nosotros tenemos también por sexo, tenemos sedentario, ¿verdad? No activo, actividad moderada y activo. Entonces, de acuerdo a esto, van las calorías, ¿no? Un poco lo que él decía de los deportistas. Yo creo que todos conocemos, por lo menos por la televisión y lo que se dice en la televisión, por Jefferson Pérez, ¿no? Pero cuando Jefferson Pérez tenía una actividad que él era deportista de competencia, ¿verdad? Su plan de alimentación o su dieta era de 4,000 calorías, ¿no? Y ustedes van a decir, y ese niñito, ese Jefferson Pérez, que es tan pequeño, consume tanto, ¿no? Pero si ustedes lo ven, pues él no está ni con sobrepeso, no está ni obeso, porque a pesar que ya se retiró de la competencia, ¿verdad? Él sigue ejercitándose, porque cuando uno es deportista no puede decir, ya cuelgo los botines y me quedo, no, él tiene que seguir entrenando, porque después vienen consecuencias muy graves para la salud de ese deportista que para esa actividad física sin hacer un entrenamiento todos los días, aunque ya no entrene para competencia, pero él tiene que seguir practicando su deporte para mantenerse con salud. ¿Sí? Imagínense si nosotros consumiéramos un hábito, un plan de alimentación de 4,000 calorías, ¿cómo estaríamos? ¿Sí? Y eso es muy importante lo que recalcó el compañero, que hay que mirar el sexo, que por lo general los hombres, sean niños o ya sean hombres, pues ellos consumen más calorías que nosotras las mujeres. Wow, no me quiere pasar la lámina. Veamos qué pasa aquí. Debería de saltar la lámina, no salta. No salta.
Bueno, continuamos con la siguiente persona. A ver, está Lara Castro. Castro. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, continuando con la exposición y ya algunos términos ya han sido explicados, voy a explicar lo que es la energía en el concepto de la nutrición, que esto se refiere al consumo de alimentos que contienen energía y la cantidad que el ser humano requiere para vivir. Esta energía es la capacidad para realizar un trabajo, como ya todos lo sabemos, en el hombre, un trabajo biológico. Esto para vivir y para llevar a cabo todas sus funciones. Pero ella, pues, es suministrada al cuerpo por medio de los alimentos que nos consumimos y se obtiene hidratos de carbono, de grasas y de proteínas. Se denomina también valor energético o calórico a un alimento o la cantidad de energía que produce cuando es totalmente... también aquí podemos ver en las diapositivas las calorías que representan cada uno de la grasa, la proteína, hidratos de carbono. Un gramo de grasa contiene 9 kilocalorías, un gramo de proteína, 4 kilocalorías, un gramo de hidrato de carbono, 4 kilocalorías, un gramo de fibra, aproximadamente 2 kilocalorías. Estos alimentos son potenciales fuentes de energía, pero en cantidades variables según su diferente contenido macronutriente. Chicos, perdón, pero el Zoom está botándome, ¿sí? Doctora, si desea, yo puedo compartir. Bueno, Natalie. Natalie, ¿me dijo usted? Brigitte. Ya te hago, Sí. te hago hospedador, ¿sí? Sí puedo compartir, doctora. Ah, ya te hice hospedador, bueno. Ya, doctora. Ya. Continuando, pues la necesidad energética también están aumentadas en ciertas etapas de la vida o incluso en condiciones como la niñez y la adolescencia, porque este es un periodo rápido de crecimiento y desarrollo, el embarazo también, que se requiere energía para el crecimiento del feto, la placenta y los tejidos de la madre, también la lactancia para la producción y secreción de la leche materna, y periodos de enfermedad y postoperatorios, puesto que el organismo necesita de provisiones adicionales de energía. Siguiente diapositiva. Ahora hablando del requerimiento nutricional, pues como sabemos un individuo necesita mantener un estado óptimo de salud y prevenir la aparición de estados carenciales por ejemplo, de enfermedades. Para esto, las necesidades de energía de personas mayores son menores que en el joven. Entre más aumente la edad de una persona, pues va a haber cantidad de calorías. Disminuye en ciento cada década a partir de los 60 años de edad. Y esto se debe por una disminución de la masa celular activa y la actividad física que estas personas hacen. En la tercera edad se deben consumir menos calorías, ya que así se mantiene la misma ingesta que en la edad adulta y se corre un menor riesgo de que esta persona presente una obesidad o incluso tener entonces pueden agravar. Aproximadamente se habla del consumo de unas 2.200 kilocalorías en varones de 65 años sedentarios y de 1.800 a 1.900 calorías en mujeres de la misma edad. Siguiente diapositiva.
Bueno, aquí hay una representación, unas dos tablas de recomendaciones de energía y proteínas según el peso de niños, desde 11 a 18 años. Por ejemplo, aquí tenemos que, tomando en consideración también la talla, el peso y la energía que normalmente necesita, pues un niño de 11 a 14 años va a necesitar 2.500 calorías, 1 gramo por kilogramo de proteínas, y proteínas durante el día de 45. Asimismo, también en una niña va a presentar ligeros cambios solo en la energía, o sea, el consumo de la kilocaloría recomendada, y pues así respectivamente desde los 15 a los 18 entre niños y niñas, que como vemos, estas ya van creciendo a medida que van entrando a la vida adulta. También tenemos recomendaciones de vitaminas liposolubles, y bueno, la vitamina A, también, como vemos, un crecimiento desde los 9 hacia los 18 años de edad, que cada vez el cuerpo humano necesita más de estas vitaminas. Vitamina D, que normalmente es dada por exposición a rayos del sol. La vitamina E, la vitamina K, también necesaria para procesos de construcción ósea y sobre todo de coagulación de la sangre. Siguiente diapositiva. Ya, perdón un ratito. ¿Me puedes retroceder a la lámina 15? Por favor, pasa a la página 15. No más arriba, donde está en 11, perdón, 11. 11. Esa, ¿sí? Un poco lo que dijo Robert, ¿no? Y si acordamos lo que nos dijo el compañero que nos expuso esta tabla. O sea, siempre el hombre va a consumir mayor cantidad de calorías. No es al contrario, ¿no? Robert nos acaba de decir que nosotros las mujeres consumimos más calorías que los hombres. No, no es así, ¿verdad? Si nosotros vemos la tabla de la Organización Mundial de la Salud, que es una tabla adaptada, siempre, en todo, si no consumimos igualito hombre y mujer, pero el hombre, por ejemplo, de 2 a 3 años no hay diferencia, tanto los niños como las niñas consumen lo mismo, ¿no? Pero sin embargo, aquí ya hay una diferencia. El hombre, pongamos lo que sea activo, consume 1.600 calorías, 2.000. Y nosotros las mujeres de 1.400 a 1.800. Y yo me bajo a mayores de 50, si es activo, el hombre consume hasta 2.800 calorías y nosotros las mujeres, si somos activas, hasta 2.200 calorías. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ya vamos a ver también el consumo dietético o los hábitos alimenticios o la ingesta recomendada de los mayores de edad más adelante, ¿verdad? Porque hay alimentación en las personas adultas mayores, ¿no? Cabe señalar que los adultos mayores, bueno, yo creo que no son todos, ¿no? Pero consumen para el día, ¿no? Entonces por eso, y también depende, ese consumo del día también depende, ¿verdad? De su dentadura. Entonces uno que tiene que hacer es que si no tiene dentadura, hacer una dieta blanda, ¿verdad? O una dieta a base de cremas, pero que sea agradable al paladar de ellos. Entonces ellos consumen son poquito. Mi papá, por ejemplo, falleció a los 100 años y uno le ponía la sopa y le ponía el segundo y él decía, no, si me como una cosa, no me como la otra, ¿no? Entonces él escogía si se quería tomar la sopa o la crema o no se tomaba. Pero cuando se le hacía un arroz con camarón, ahí sí él prefería el segundo, ¿sí? Ahí sí él prefería el segundo. Después siempre se quedaba con la sopa, ¿no? También hay adultos mayores, porque yo di una capacitación en una institución que yo le manifestaba esto, ¿no? Entonces, esas personas que trabajaban en esa institución me decían, doctora, pero es que mis adultos mayores sí comen bastante, ¿no? Entonces, habría que ver qué es bastante, ¿sí? Y nosotros también hicimos vinculación, ¿verdad? Con la colectividad, por ética no digo el lugar donde hicimos, pero cuando nosotros hacíamos, por decir, el día del abuelo, una Navidad, y llevábamos un lonche o llevábamos un almuerzo, los adultos querían repetir, ¿no?
Entonces yo digo, a lo mejor porque encuentran otra sazón, ¿sí? Ellos necesitan un poco repetir. Ya, continuamos donde estaba el compañero. Y cuando estamos hablando, ¿verdad? De las raciones, por decir, de proteínas, ¿verdad? Yo por lo general me manejo ya cuando un niño comienza a comer de 0,8 a 1,2 gramos de proteína. O sea, cuando una persona por kilogramo de peso. Quiere decir que si este niño tiene 7 kilogramos, pues tendrá que consumir 7 gramos de proteína. Y que la proteína la puede consumir en productos de origen animal y en productos de origen vegetal. Que ya más adelante, cuando los compañeros expongan el siguiente equipo, ¿verdad? Ellos le van a explicar sobre las proteínas de alto y bajo valor biológico, ¿sí? Y yo cuando en grasa yo no me hago problema, yo siempre digo menos del 30% de grasa. Entonces lo que me sobra pues lo hago de carbohidratos, ¿no? Y también dependiendo, claro está, también esto depende del índice de masa corporal o en el caso de los niños, de su estado nutricional que tengan los niños, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros deberíamos de ver. Sí, cabe señalar que antes de que ya hubieran estos estándares o estas tablas, ¿verdad? Uno se mataba resolviendo una fórmula donde aplicaba ciertas ecuaciones, donde tenía que poner la actividad física, sumar, multiplicar, dividir. Pero ya con los estándares, tú solamente preguntas, a ver, tú ves, como ya lo dijeron ustedes, la anamnesia alimentaria, ¿no? Y dependiendo de la anamnesia alimentaria, uno ya se puede hacer la idea cuánto come, ¿no? Y también ya con los estándares, si ya es una persona, un adolescente, yo tengo que darle 2.200 calorías si este adolescente es activo, ¿no? Y cabe señalar que siempre nos manejamos con raciones caseras, ¿sí? Porque en casa no van a tener una balanza para consumir. Suponte que yo le diga, a ver, 100 gramos de arroz cocido. Entonces, no tienen balanza, entonces no los voy a complicar. Le digo, dependiendo de su índice de masa corporal, le digo una taza o media taza. Y también dependiendo de cuando yo hago la anamnesis, ¿verdad? Yo le pregunto por decir a Robert, ¿qué cantidad de arroz come en el almuerzo? Y suponte que Robert me diga, yo como un cerro de arroz en un plato grande. Entonces, yo lo que le voy a decir a Robert, quítele el cerro y deje un plato tendido, ¿sí? Porque yo no le puedo quitar de una. Si él me dice que se come un cerro de arroz, no le puedo decir, a ver, Robert, bájate media taza. Sino que yo tengo que ir paulatinamente disminuyendo la comida. Entonces yo lo mando, por decir, una semana o 15 días con el arroz, que antes era un cerro plano, ¿no? Un plato tendido. Y luego de eso yo le digo, a ver, Robert, ahora vamos a disminuir ese plato tendido en medio plato, ¿sí? Y entonces así poco a poco nosotros tenemos que motivar a nuestros pacientes. ¿Por qué? Ustedes han de haber escuchado, si tienen familia mayores, sus abuelitos, ¿verdad? Que ellos saben decir, pero si me voy a morir de todas maneras, yo prefiero morirme lleno, no morirme de hambre. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros restringimos esto, restringimos lo otro, les disminuimos las cantidades que el paciente viene y se queda con hambre. Entonces, poco a poco, nosotros lo mantenemos, cada vez que disminuimos, lo mantenemos una semana o 15 días para volver a hacer una disminución de ese alimento que está comiendo, ¿sí? De una no podemos decir, ya no coma arroz o esa cantidad de arroz reduzca a media taza, no, eso no. Es poco a poco, porque nosotros solamente podemos disminuir 500 calorías de toda esa comida que él se ha sabido comer en el día. Después de que ya lo hemos acostumbrado con 500 calorías menos, comenzamos a bajar otro poco, ¿sí? Pero todo es paulatinamente, así como nosotros subimos de peso, ¿verdad? Porque no es que de hoy pesamos, por decir, 50 kilos y mañana ya nos levantamos con 60 kilos. No, es poco a poco que uno va subiendo y muchas veces uno no se da ni cuenta, ¿sí? Continuamos, por favor. Continuamos, Robert. Sí. Como ya lo había dicho, las necesidades de energía en las personas mayores son que más jóvenes, ya que esta disminuye un 10% por cada década a partir de 30 años. Y la distribución de las comidas en un desayuno, en proporción, ya va a ser de un 20 a 25% de calorías diarias.
almuerzo de 35 a 40%. A ver, Usando Robert creo los que alimentos tiene, consumidos. creo que no sé si es el internet de Robert o el mío, que no precisa, ¿no? Pero esto cuando nosotros decimos de la distribución de la comida, ¿verdad? Bueno, ustedes en endocrinología ven que ahora están aplicando 2 comidas al día en endocrinología, porque dice que para evitar un poco lo que es el funcionamiento del páncreas, ¿no? Pero sin embargo, nuestros adultos mayores, como comen muy poco, ¿verdad? Entonces, habría que las fracciones dividírselas no solamente en 3, sino en 4, ¿no? Entonces ya le damos el desayuno. Nosotros decimos que el desayuno es la mejor comida que podría consumir nosotros como seres humanos, ¿verdad? Porque dice desayuno, es decir, evitar el ayuno. Suponte que ese adulto mayor comió el día anterior a las 6 de la tarde y se levantó a las 8 de la mañana, y comenzamos a contabilizar cuántas horas ha pasado en ayuno, van a ser bastante. Entonces nosotros tenemos que darle una alimentación agradable, ¿verdad? En la visión, en el olor, en el gusto, ¿verdad? Para que él pueda consumir los alimentos que debe de consumir. Ya por lo general, ¿verdad? Hay adultos mayores que a las 10:30 necesitan tomar algo, sea un medio vaso de leche, medio vaso de colada, o una fruta o una golosina. Los adultos mayores son mucho que les llama la atención la golosina. Ya en la merienda, ¿verdad? Ya nosotros, cabe señalar que si ustedes ven aquí, ¿verdad? Que en la merienda comen del 10 al 20% y en la cena del 15 al 25%, esta literatura no es nuestra. Porque si nosotros miramos lo nuestro, ¿verdad? Nosotros vemos que nosotros no hacemos cena, ¿sí? Sino que hacemos merienda. Entonces, este porcentaje tendría que subirse un poquito más. Y muchas veces los adultos mayores, ¿qué hacen? Ellos meriendan a las 6, 7 de la noche, ¿verdad? Y a las 9 se toman es una infusión. Ya, si no son diabéticos, una infusión con endulzada, sea con azúcar o sea con miel de abeja, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que ver. Si cuando nosotros bajamos, por ejemplo, yo no le puedo presentar un plan de alimentación a los pacientes nuestros que diga, a ver, esto va a desayunar, esto va a almorzar, esto va a merendar y esto va a cenar, porque aquí en nosotros no es cultural la cena, ¿sí? Entonces, esto vendría a ser la merienda y en tal caso, después de la merienda, yo le podría decir, antes de acostarse, tómese un vaso de leche helada o una infusión tibia, ¿sí? Y va a ver que se va a relajar. Eso es lo que yo haría este cambio. Por eso yo les digo a ustedes que cuando nosotros hagamos las dietas, ¿verdad? No los bajemos del internet. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esas dietas no son compatibles con nuestros hábitos, ¿no? Cabe señalar, no es que yo hablo de los visitadores médicos ni de los médicos, pero los visitadores médicos, ¿verdad? Te llevan un talonario donde te presentan, te dan por decir 100 dietas para el cardiólogo. Esas 100 dietas se las dan al cardiólogo, se las dan al diabetólogo, se las dan a todo el mundo, ¿sí? Entonces, ustedes como médicos, ustedes tendrían que ver, bueno, este alimento de aquí ni sé cómo se llama, ¿verdad? Porque a veces los alimentos cambian de nombre. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Revisar en el internet ese nuevo nombre que está y ver qué es. Entonces, si vemos nosotros que nuestro paciente puede adquirir esa fruta o ese alimento en nuestro medio, entonces yo le pongo el nombre, le pongo una rayita o un corrector sobre esa palabra y yo le pongo cómo se llama acá. Por ejemplo, en esas dietas que vienen ya impresas también viene pavo. Y ustedes pueden darse cuenta que entre el pavo y el pollo, ¿qué es más caro? ¿No? Entonces yo trataría de decirle que compre pollo, si es una dieta hipograsa, que trate de conseguir la pechuga. Pero en caso de que no pueda conseguir la pechuga, yo tengo que darles tips caseros, por decir, quítele la piel antes de cocerla y cosas así por el estilo, ¿sí? Entonces, eso es la dieta, porque si nosotros mandamos una dieta que no es cultural del paciente, que es muy cara y no le damos alternativa, ese plan de alimentación va a fracasar, ¿sí? Va a fracasar. Sigamos.
Sigamos, por favor. Ya, solo para aumentar sobre el tema, ya explicó bien la doctora, que ya a esta edad se necesita un plan alimenticio en el mayor de los casos, con una dieta hiposódica más que todo, porque a esta edad ya los mayores presentan hipertensión o algunas enfermedades, como diabetes también, y que es necesario un buen plan alimenticio con un profesional. Robert, cuando usted dice una dieta hiposódica, ¿a qué nos estamos refiriendo? Baja en sal. Baja en sal, correcto. ¿Verdad? Y eso tenemos que explicarle a nuestros pacientes, es baja en sal. No es sin sal, no es cero sal. Ya, cabe señalar, ¿verdad? Que un paciente le mandó a una persona X una dieta sin sal. Así, le dijo sin sal. Ni siquiera le dijo bajo en sal, sino sin sal. Ese paciente estaba complicado, tenía problemas de corazón, tenía problemas, bueno, tenía como dos problemas más, ¿no? Entonces, yo siempre felicito a un doctor del hospital, en verdad no me acuerdo el nombre, ¿ya? Entonces, el doctor retó a la esposa del paciente y le dijo, su esposo está irritable, se está desnutriendo. ¿Por qué? Porque el esposo, como era una dieta sin sal, no comía, se ponía mal genio. Usaba exceso de esa sal sin sal, esas sales que uno compra en la farmacia y que el sabor no es tan agradable, ¿no? Entonces el doctor le dijo, ¿quién le ha dicho a usted que la dieta es sin sal? Es baja en sal, ¿sí? Y cuando ya la señora comenzó a hacer conciencia, ya le ponía sal y el paciente recuperó su peso, pero el paciente se estaba bajando de peso. Entonces, muchas veces nosotros cometemos los errores, ¿verdad? O muchas veces nosotros no explicamos a nuestros pacientes porque creemos que nuestros pacientes entienden nuestro lenguaje, ¿sí? Y perdón, no sé si les dije, ¿no? Pero hace como en 3 años anteriores, una estudiante que estaba en nutrición contaba una experiencia que le había contado su profesora de biología, ¿no? Que le manda a tomar hierro a un paciente, pero no le explica qué clase de hierro, no le dice qué hierro es. El paciente llega a su casa, coge una varilla de hierro, la pone a remojar y se toma esa agua, ¿sí? Porque la doctora le mandó a consumir hierro. Entonces, ese es el problema. A mí me ha tocado, por ejemplo, cuando yo les digo a los pacientes, les voy a dar una dieta rica en fósforo. Entonces, ellos me dicen, doctora, pero es que el fósforo es malo, es una pólvora. Le digo, sí, pero el fósforo de prender la candela, pero el fósforo que se encuentra en los alimentos, ese no es malo, ¿sí? Suponte que el paciente no me hubiera preguntado y yo asumo que el paciente sabe lo que yo entiendo o que el paciente entiende lo que yo sé, entonces a lo mejor yo hubiera encontrado que el paciente viene y se come 2, 3 cabezas de fósforo, ¿sí? Entonces es eso, o sea, yo siempre sé decir, cada uno está dentro de su campo, ¿sí? O sea, por muchos títulos que tenga a nivel universitario, ellos no conocen nada de la medicina, ellos no conocen nada de la nutrición, no conocen cómo actúa un nutriente en nuestro medio, ¿sí? Y les voy a contar esto otro, y no es invento. Nosotros estábamos haciendo la maestría de salud, no, una especialidad en competencia. En esa especialidad de competencia, en el equipo que yo estaba, ¿verdad? Había un abogado, un comunicador social, un educador para párvulos, un ingeniero eléctrico y mi persona, ¿no? Yo siempre sé decir que el estudiante es estudiante, no importa qué esté siguiendo, si sigue escuela, si sigue colegio, si sigue universidad, si sigue posgrado, nos comportamos como estudiante, ¿no? Entonces, en uno de los recesos, ¿verdad? Nos fuimos a comer un ceviche, en uno de los recesos de esa especialidad. Entonces, el ingeniero eléctrico, por ética no digo el nombre, ¿verdad? Quiso como sobresalir, ¿no? Entonces él decía,
dice que yo conocí a una chica que el punto G lo tenía acá abajo. Y yo le digo, ¿a dónde? Y me enseñó por acá el tobillo, ¿no? Entonces yo vengo y suelto la carcajada. Y entonces él me queda mirando y todos me dicen, ¿por qué te ríes? Le digo, ¿y quién te ha dicho a vos que el punto G queda allí? ¿Ya? ¿Quién te ha dicho? Entonces yo les dije, a ver, si tú me traes la literatura, yo los invito a un almuerzo donde ustedes quieran a todo el equipo, o sea, a mi grupo, ¿no? Y yo todavía cuando le veo y le digo, ¿y la literatura del punto G? ¿Dónde está? Entonces él confunde una zona erógena con un punto G, porque él no es de nuestra rama. Él no es de nuestra rama y yo espero que ustedes sepan qué es eso, ¿no? Entonces, eso, si no, investiguen. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Y nosotros como profesionales, no, por favor, expliquemos así despacio, despacio. Si nosotros tenemos que hacer un gráfico, un cuadro, una flecha al otro lado del recetario, hagámoslos, porque a veces nuestros pacientes no entienden, ¿sí? Ya, no conocen o no entienden tan a la perfección el lenguaje técnico que podríamos utilizar nosotros, ¿sí? Sigamos, por favor. Siguiente diapositiva. Eso. A ver, Lara. En cuanto a la diferencia entre alimento y nutrición, aunque tanto la nutrición como la alimentación están estrechamente relacionados, no significan lo mismo, ya que éstas sustentan procesos diferentes y están asociados a muchos factores. Por esto tenemos algunas formas de diferenciarlos. Tenemos las diferencias en terminología, diferencias en su estructura y diferencias en sus características. Siguiente diapositiva. En cuanto a sus diferencias en terminología, la alimentación consiste en introducir los alimentos en tu cuerpo. Este va a ser el resultado de acciones voluntarias y conscientes. Se pueden cambiar los hábitos alimenticios para tener una alimentación sana y equilibrada, mientras que la nutrición es el conjunto de procesos que se realizan en el organismo para utilizar los nutrientes que están en los alimentos que uno come. La nutrición incluye la ingestión, la digestión, la absorción, el transporte, la distribución, el metabolismo, el almacenamiento y la excreción. La nutrición se va a realizar de forma involuntaria e inconsciente. En cuanto a la diferencia en sus estructuras, otra diferencia como ejemplo claro de estos dos términos está en la misma estructura o la clasificación de cada una. Entonces así tenemos dos tipos de nutrición, la autótrofa y la heterótrofa. Y tenemos los tipos de alimentación, ya sean omnívoros, vegetarianos o veganos, etc. En el que se evidencia más claramente de que la nutrición es un proceso inconsciente y la alimentación es consciente. En cuanto a la diferencia en sus características, nos dice que, por ejemplo, la alimentación depende del entorno geográfico. Esta varía según costumbres y culturas. Aquí los económicos influyen con salud, personales, es un acto voluntario y la alimentación activa y la alimentación va a activar el proceso de nutrición. En cuanto a la nutrición, este va a ser un proceso biológico. La cantidad y calidad de los alimentos pueden influir en este proceso. Incluye la digestión del alimento, su metabolización y por ende su excreción de desechos. Este va a ser un acto involuntario y la nutrición va a requerir de la alimentación para poder llevarse a cabo. Siguiente diapositiva. Bueno, por último tenemos una breve conclusión. En cuanto una vez ya tenemos entendida lo que es la diferencia entre la nutrición y la alimentación, es importante mencionar que aunque estos términos se refieren a procesos diferentes, ya que cuando una alimentación es adecuada es porque ésta aporta diariamente cada uno de los nutrientes que el organismo necesita para su buen funcionamiento. Es por esta razón que únicamente llevando a cabo una correcta alimentación se puede lograr tener una nutrición óptima. Gracias. Muchas gracias. Por favor, ¿me permites compartir algo?
Sí, ya está para compartir. Sí, ya puse, mija. Bueno, esto es lo que acabamos de ver, ¿verdad? La terminología básica, en lo que han mencionado los compañeros, no me voy a detener, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a mí me encanta esta conceptualización de cuando habla del código alimentario, ¿verdad? Que tenemos que toda sustancia o mezcla de sustancias naturales o elaborada que ingeridas por el hombre aportan al organismo los materiales y energía necesaria para el desarrollo del proceso biológico, es alimento. Pero sin embargo, pues a mí también me encanta esta, a ver, esta, ¿no? ¿Qué es la realidad? Si yo comienzo, alimentos son todas aquellas partes comestibles de las plantas, es decir, de la raíz, de los tallos, de las hojas, de las flores, los frutos, eso en cuestión de los vegetales, y de los animales, la piel, la carne, la víscera, la sangre, la leche, los huevos, entre otros, ¿verdad? Que al ser ingerido por nosotros, los seres humanos, permite el crecimiento, mantiene la salud y la vida, además de producir placer y de satisfacer el hambre, ¿sí? En otras palabras, se obtiene energía que se necesitan para mantenerse activos, saludables. Los niños jugarán, crecerán, se desarrollarán sanos y fuertes y así protegerán las enfermedades, ¿verdad? Es una conceptualización muy fácil y si nosotros comenzamos a ver, bueno, ¿y qué raíz consumimos? Ustedes saben, la cebolla blanca es una raíz, la yuca es una raíz, ¿verdad? La zanahoria es una raíz. Un tallo, ¿verdad? También dentro de la cebolla blanca tenemos los tallos, las hojas, las espinacas, las flores como la manzanilla, los frutos, bueno, hay diversidad de frutos. Y de los animales, pues consumimos la piel, la carne, la víscera, la sangre, la leche y los huevos. Es una conceptualización que abarca todo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos también, ¿verdad? Ustedes pueden pueden encontrar diversidad de conceptualizaciones de los alimentos. Y no es que porque en una parte encontramos una cosa y en otra parte encontramos otra cosa, vamos a desechar las otras conceptualizaciones de alimentos, ¿sí? Y pues este es un tema que van a dar los compañeros, ¿verdad? Si yo hablo de los alimentos, sabemos que tenemos que hacer una clasificación de los alimentos. Asimismo, clasificaciones de los alimentos, ustedes pueden encontrar un sinnúmero, ¿verdad? Aquí tenemos las funciones de los alimentos energéticos, por sus funciones que son energéticos, constructores, reguladores, nutrientes, macronutrientes, por el estado y el tiempo, podemos conseguir sólidos, líquidos, perecederos y no perecederos, ¿verdad? También encontramos los alimentos funcionales como los prebióticos, los probióticos, los fitoquímicos y los transgénicos. Y por su naturaleza también encontramos los naturales, modificados en forma casera o industriales, los químicos y los artificiales. Ya, eso por nombrarles algunas clasificaciones. Si nosotros comenzamos a ver en el buscador, pues posiblemente encontramos muchas más. Pero a mí lo que me interesa que ustedes aprendan es la clasificación de los alimentos por sus funciones y la clasificación de los alimentos por sus nutrientes. Esas dos clasificaciones, si ustedes la aprenden y la saben reconocer, pues yo me siento muy bien servida, ¿sí? Ya, como ya también hablamos, ¿verdad? Que las sustancias que contienen los alimentos se llaman nutrientes y que estos nutrientes pues se transforman en sustancias químicas como son las grasas, las proteínas, las vitaminas y los minerales, ¿no? Pero sin embargo también aparece la fibra, aunque la fibra no está considerada como un alimento,
¿sí? Bueno, aquí tenemos la nutrición, que ya los nutrientes, lo que les acabo de decir, ¿verdad? Ayer les preguntabas cuántas calorías tenía el agua, ¿verdad? Y cuántas calorías tiene la fibra. Aquí nosotros tenemos de color amarillo, pues quiere decir que estos no nos presentan calorías ni son considerados nutrientes. Aunque muchas personas, muchos estudiosos dicen que el agua es un nutrimento muy especial. Otros dicen que el agua es solamente agua, ¿sí? Ya luego tenemos, ¿verdad? Nutrición. Yo me quedo con la conceptualización que dice que la nutrición es la transformación de los alimentos, ¿verdad? En sustancias químicas como son carbohidratos, proteínas, grasas y vitaminas y minerales. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Nos hace referencia a que la nutrición es la ingesta de alimento en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Cuando la OMS dice esto, ¿verdad? No está viendo la nutrición como ciencia, sino más bien la nutrición como un acto, ¿sí? Como un acto que me da para yo escoger un alimento nutritivo o un alimento chatarra. Cabe señalar que ya los alimentos rápidos ya no son las hamburguesas, ya no son las papitas. Un alimento rápido es una ensalada de fruta, una ensalada de vegetales o una fruta como tal o un vegetal como tal. Eso ahora se le considera alimento rápido. Ya las papas fritas que nosotros comemos en la calle, las hamburguesas y todo lo que nosotros comamos están catalogados como chatarra, pero no en sí por el alimento, sino en la forma que lo hacen. Ya les expliqué, si ustedes se hacen una papa frita en la casa, pues lógicamente va a ser un poco saludable para la que comemos en la calle. Si hacemos una hamburguesa en la casa, pues va a ser saludable con relación a la que comemos en la calle, ¿sí? Y también nos dice la OMS que una buena nutrición, ¿verdad? Se da con una dieta suficiente, equilibrada y combinada con el ejercicio físico regular. Es un elemento fundamental para la buena salud, que ya la compañera esto lo manifestó cuando recién empezaron la exposición, ¿no? También nos dicen que una mala nutrición puede reducir la inmunidad, puede aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, puede alterar el desarrollo físico y mental y reducir la productividad. Quiere decir que si nosotros no nos alimentamos bien, pues vamos a ser presos de cualquier infección, el trabajo de nosotros no va a rendir. ¿Por qué? Porque como no tenemos la glucosa que llega directamente al cerebro, pues no vamos a tener esa energía que nos va a despertar para hacer. No se le entiende. ¿Perdón? No escuché. No se le entiende, doctora, porque se le queda demasiado su internet. Ay, Dios. ¿Y ahora qué doctora, hacemos? No se le ha entendido lo que estaba explicando. Sí, mija, ¿y ahora qué hacemos? No sé por qué este internet está tan pésimo. Desde ayer está así. Bueno, voy a ver si me tratan de entender, pero de todas maneras yo el material de ayer y de hoy día lo voy a subir al Teams. Por favor, revisarán, ¿sí? Y bueno, mira, ya se me quedó, ya no me da paso para poder pasar. Ahí. Bueno, esa es la nutrición. Esto es la alimentación. Ahora sí me entienden, sí me escuchan. Bueno, como yo les decía, sí, como yo les decía, que la alimentación es un conjunto de acciones, ¿verdad? Es voluntario para yo escoger los alimentos que yo necesito y deseo consumir. Sí, aquí está el acto de alimentarse. Y aquí, por ejemplo, también hay dos cosas que muchas veces confundimos. Un menú con un plan de alimentación, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos un menú. Lo que ustedes cuando van al bar de la universidad, de la Facultad de Ciencias Médicas, ¿verdad? Ustedes ven escrito sopa de espárrago, ¿cómo es que dicen? Carne a la Coca-Cola y ensalada, ¿verdad? Pero no te dice, ese menú no te dice cuántas calorías tú vas a consumir, ¿verdad? Entonces, el menú es la carta que nosotros encontramos, ¿sí? Y el plan de alimentación, pues, esto sí ya está elaborado por un especialista. Bueno, cabe señalar que muchas veces los menús
están también elaborados muchas veces, no en todos. Por ejemplo, yo elaboré 100 menús para esto cuando iba a funcionar la refinería. Sí, porque a la persona que iba a cocinar le pidieron la elaboración de los menús y que tenía que ir certificada por un nutricionista. Entonces yo vine y yo los hice y se los di a la persona. Entonces, pero eso es porque le exigían ahí. Pero por lo general en los restaurantes, en los bares de la universidad no te dice cuántas calorías consume. Entonces el plan de alimentación es elaborado por un nutricionista, como ya lo dijeron hace un momento. ¿Sí? Aquí está explicado, no me voy a detener para ver que el internet no me haga quedar mal. Y también que el plan de alimentación... Chicos, me vuelvo loca. Bueno, ya también dijeron los compañeros que la alimentación debe ser completa. Doctora, pruebe desactivando, apagando su cámara para ver si así no... así esté con la cámara apagada para que no se le entre corte. ¿Será? A ver, veamos. Veamos, ¿sí? Cámara apagada. Vamos a seguir el consejo de ustedes. Y vamos. Ya. ¿Verdad? Ya los compañeros expusieron que la alimentación debe ser completa, equilibrada, suficiente y adecuada, y también pusieron inocua, ¿verdad? Inocua quiere decir que el alimento tiene que estar sano, que tiene que estar en buenas condiciones para que no haga daño a nuestro organismo. Cabe señalar que también el compañero Lara que hablaba, ¿verdad? Lo último, hablaba sobre la frecuencia alimentaria. Por lo general yo me manejo con esta frecuencia alimentaria. Ya les expliqué que el desayuno es la comida más importante del día, ¿verdad? Con un 30% en el desayuno, una colación del 10%, un almuerzo del 30%, una colación a media mañana del 10% y la merienda entre 20% y una colación del 10%. Le puse esa colación del 10% es porque considerando a nuestros adultos mayores que a veces ellos quieren tomarse una agua azucarada siempre y cuando no sean diabéticos, ¿no? Antes de dormir o un vaso de leche helada, ¿verdad? Que también es un relajante para que nuestros pacientes duerman bien. Y aquí está que ya no me quiere pasar. Ay, Dios, qué cosa. Ya bueno, la dieta ya explicaron ustedes, ya vimos cuál es la diferencia de los términos de nutrición y alimentación. Ya la compañera que nos habló sobre el metabolismo, la caloría es la unidad de medida, en este caso, del valor calórico total de las calorías que nosotros vamos a ingerir, ¿verdad? Aquí tenemos que el valor calórico total tiene que ser suficiente, ¿verdad? No debe de ser insuficiente o reducido en caloría y tampoco debe ser hipercalórico, ¿no? Aquí tenemos la energía que ya los compañeros hablaron y aquí me voy a detener un poquito en las kilocalorías. Según la literatura nos dice que una kilocaloría es 1000 calorías, una caloría es igual a 0.001 kilocaloría, una kilocaloría es igual a 4,2 kilojulios y un kilojulio es igual a 2,24 kilocalorías. Solo me voy a detener en la primera porque es lo que nosotros vamos a emplear. Cabe señalar que en ciertas literaturas dice que nosotros, ¿verdad? Confundimos las calorías con las kilocalorías. Quiere decir que si yo le digo a Wendy que tiene que tener una alimentación de 2.500 kilocalorías, imagínense cuántas calorías yo estaría dando a Wendy porque yo tendría que multiplicar esas 2.500 kilocalorías por 1000. Entonces, el término para nosotros usar en el valor calórico total es calorías, por esta razón, porque una kilocaloría es igual a 1000 calorías. Y muchas veces nosotros confundimos los términos, ¿sí? Entonces, si yo le receto a Wendy un plan de alimentación de 2.000 o 2.500 calorías, no kilocalorías, por favor, eso es pregunta de examen. Ya, bueno, el requerimiento nutricional también ya ustedes hablaron. Y el balance calórico total, ¿verdad? El balance calórico total quiere decir, como dice balance, ¿verdad? Si vemos aquí el gráfico, una balanza, nosotros tenemos calorías consumidas
versus calorías gastadas. Es decir, lo que yo consumo, tengo que gastar. Porque si yo no lo gasto, ahí es que voy subiendo de peso, voy subiendo de peso y voy subiendo de peso porque estoy acumulando esas calorías de más. ¿Sí? Y bueno, esto ya es un tema de los otros compañeros que van a exponer, ¿verdad? Ya hoy día ya no alcanzan, pero que ya en la próxima clase trataremos de que exponga el equipo 2 y el equipo 3. Ahorita en este momento yo tengo una tutoría. Voy a salir de aquí para ingresar al otro link de la tutoría, ¿sí? Más tarde de subir estos dos, el material de ayer y el de hoy día al Teams para que ustedes revisen. Y pido 1000 disculpas por el internet, pero eso se me sale de la mano. No sé. Ayer y hoy nunca he estado. Doctora, disculpe. ¿Sí? ¿Sí, Víctor? Doctora. ¿Víctor, qué dijo? Doctora, Parece que se quedó colgado. ¿Quién? ¿Yo o Víctor? Creo que Víctor se quedó colgado, doctora. Sí, Víctor me creo dijo. que él le iba a preguntar. Sí, él le iba a preguntar, creo, si podríamos tener tutoría con ustedes después de clase, porque somos el grupo 4. A ver, yo ahorita tengo tutoría con Linda, tengo con el equipo de, no, con el equipo de Irma, tengo tutoría con el equipo de Irma, parece que es, o no. Estamos 11 de mayo, a las 11 con Irma. A las 12 Sí, tengo doctora. con un cuarto B. Y de ahí ya tengo el almuerzo y de ahí otra vez a clase. Entonces, sí, Brian, hoy eso no era es que me iba a posible preguntar, Sí, en creo tal que caso ya sí, sería porque él está para en el grupo. las, déjame ver, para las 8 de la noche. Si es que pueden ustedes, pero no más tarde, a las 8, la última hora. A las 8 es que tenemos clase. Ya, entonces vea y de revise, neurología. ¿sí? Vea y revise. Igual sí, podría ser mañana, tal vez, en la mañana. Mañana en la mañana. A ver. Tipo Escríbeme por 10, interno porque tipo 10 ya de la voy a mañana. empezar la otra tutoría y tengo que cerrar esta para poderme conectar a la otra, ¿sí? Ya, ok, doctor. Y tengo que revisar el horario también. Bueno, Okay, bye. Gracias. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Doctora. Gracias.